Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la lista que dio Javier Mascherano de la selección argentina sub-23, que va a estar haciendo una gira por el continente asiático en esta fecha FIFA y se está preparando para lo que va a ser el torneo preolímpico a principios del año que viene. Como se sabe, el DT es el mismo que dirigió el combinado nacional en el Mundial Sub-20 y que en general no tiene hoy por hoy un consenso general entre los hinchas argentinos. Sin embargo, el director técnico del primer equipo, es decir, Lionel Scaloni, lo banca y de hecho también han consensuado en cuanto a la convocatoria de algunos nombres ya desde las pasadas fechas FIFA, porque si bien ahora es la primera vez que realizarán una gira, en las anteriores convocatorias, es decir, a mediados de septiembre y a mediados de octubre, fue Scaloni quien convocó a algunos sub-23 como para que vayan ganando experiencia también en algunos entrenamientos de la selección argentina mayor. Vamos a repasar la lista, quiénes son los jugadores en definitiva que tienen en la cabeza ambos entrenadores para el futuro del combinado nacional albiceleste y qué es lo que le depara a las jóvenes joyas del fútbol argentino que entre enero y febrero del 2024 estarán buscando el pasaje al torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar repasando la lista de nombres en esta oportunidad. Hay que decir que hay muchos futbolistas que no viajarán a la gira en Japón porque se encuentran lesionados o en definitiva porque están teniendo partidos importantes con sus respectivos equipos. Por eso mismo, si bien es verdad que es una fecha FIFA importante porque servirá a algunos de estos jugadores mostrarse para el DT de cara a cuando dé la lista definitiva del preolímpico que se va a llevar a cabo en el primer trimestre del año que viene, la realidad es que hay muchos nombres que todavía podrían seguir agrandando esta nómina y después habrá que decidir lo que tiene de positivo Mascherano, más allá de que todavía su recorrido como DT en Argentina no es positivo, es que justamente tiene una gran variedad de futbolistas para escoger y Scaloni, si bien es cierto que no terminará definiendo la lista con él, la realidad es que ha ayudado muchísimo a la hora de poder contar con muchos jugadores, sobre todo en las dos fechas FIFA anteriores. Vamos a los nombres propios. Leandro Bray, arquero de Boca, seguramente sea el guardameta titular, mientras que el suplente sea Fabricio Jakovic, el jugador de Estudiantes de La Plata, que obviamente también es arquero. Vamos ahora a hablar de cada uno de los citados. En cuanto a Argentinos Juniors, tiene tres: Marcos Di Cesare, que es defensor central; Luciano Gondú, que es delantero, de hecho es el goleador de la presente Copa Liga Profesional, que es el torneo local que se está disputando en este segundo semestre en Argentina; y Federico Redondo, hijo del histórico jugador del Real Madrid y que hoy por hoy es uno de los mejores mediocampistas centrales de todo el país. Tenemos también a dos jugadores de Atlético Paranaense que son dos futbolistas que sí han sido convocados por Scaloni y de hecho al primero de ellos, Lucas Esquivel, lo ha nombrado en una conferencia de prensa teniendo en cuenta que los dos laterales izquierdos que hoy por hoy forman parte de la selección argentina, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico, suelen tener lesiones de manera constante y es por eso que este marcador de punta zurdo que hoy por hoy está jugando en el Atlético Paranaense de Brasil está muy seguido de cerca, lo mismo que Bruno Zapelli, que hoy por hoy sigue jugando en el fútbol brasileño y en su momento ya había sido citado cuando juega en Belgrano de Córdoba. Después tenemos a Facundo Buonanotte, que ya jugó con la selección mayor y hoy por hoy está jugando en el Brighton de Inglaterra. Pablo Solari, delantero de River, uno de los máximos goleadores del fútbol argentino en este 2024. Tenemos a Nicolás Paz del Real Madrid, que el otro día de hecho hizo su debut en la Champions League con el elenco español en la victoria 3-0 sobre el Sporting Braga. Tenemos a Rodrigo Villagra de Talleres de Córdoba, uno de los mejores mediocampistas centrales que abundan hoy por hoy en el fútbol argentino. Carlos Alcaraz, ex Racing, que hoy juega en la segunda división inglesa, más precisamente en el Southampton, jugador que ya había sido citado por Scaloni en la fecha FIFA de octubre. Gastón Ávila, defensor central del Ajax de los Países Bajos, que si bien el equipo no está pasando por un buen momento, la realidad es que el defensor central está sumando minutos de pasado en la Argentina, tanto en Rosario Central como en Boca Juniors. Gonzalo Luján, zaguero de San Lorenzo de Almagro, que hoy por hoy no es titular, pero ha sido una pieza fundamental en el elenco de Boedo. Luis Vázquez, ex Boca, que hoy juega en el Anderlecht de Bélgica, centro delantero. Facundo Farías, ex Colón de Santa Fe, que hoy juega en el Inter de Miami junto con Lionel Messi y se desempeña como atacante por afuera.
Thiago Almada, el único de toda esta lista que ha sido campeón del mundo en Qatar 2022, sigue jugando en el Atlanta United de los Estados Unidos. Diego Calcaterra, quizás uno de los nombres menos conocidos, hoy por hoy se desempeña en Sarmiento de Junín. Santiago Simón, otro hombre de River que hoy por hoy está jugando como lateral derecho y de hecho Mascherano lo tiene muy bien visto en ese lugar, más allá de haber sido mediocampista. Y el último es Bruno Mione, jugador que juega en el Hellas Verona de Italia. Y vamos a hablar un poco del torneo para el cual se está preparando en definitiva la selección argentina. Si bien es cierto que no es únicamente el objetivo principal estar preparado para esta competencia, sino también que estos jugadores vayan ensamblándose de a poco en la selección argentina mayor. Hay una competencia importante que está a corto plazo, que es el preolímpico, que se va a estar llevando a cabo en Venezuela entre enero y febrero del año que viene, y que otorga 2 plazas para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos en París 2024. Mascherano sabe lo que es levantar la medalla dorada en las Olimpiadas, teniendo en cuenta que ya ganó el oro en Atenas 2004 y en Beijing 2008, por lo que es importante que Argentina no se quede afuera. En la última edición de los Juegos, en Tokio 2020, recordemos que se jugaron a mediados del 2021 porque se pasaron debido a la pandemia por coronavirus. Argentina jugó el torneo, pero lamentablemente quedó eliminado en primera fase en un grupo que compartía con Australia, Egipto y España. En esta oportunidad ya están definidas las zonas y las fechas que tendrá que jugar Argentina en este torneo preolímpico. Compartirá grupo con Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Hay que tener en cuenta que no es el mismo formato que en el torneo, por ejemplo, sudamericano sub-20 que se jugó a principios de este año y que clasificaba a 4 equipos al mundial, sino que en esta oportunidad no serán 4, sino son 2 las plazas, como dije, por lo que hay mucho menos margen de error. 2 grupos de 5 equipos cada uno. La diferencia principal es que si bien juegan todos contra todos, en el sudamericano sub-20 eran 3 los equipos que pasaban al hexagonal final, mientras que acá son 2 los que pasan a un cuadrangular final, y de esos 4 los 2 mejores obviamente pasan a los Juegos Olímpicos. Mucho menos margen de error, teniendo en cuenta que Argentina sobre todo quedó afuera en primera instancia en enero de este año, ni siquiera logró clasificar al hexagonal final. Después obviamente jugó el mundial porque en definitiva, debido a todo lo que pasó con la sede original, que era Indonesia, se terminó disputando el Mundial de Argentina y obviamente el combinado local siempre juega la Copa del Mundo. En cuanto a la zona, Argentina estará con Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Empezará la competencia el 21 de enero enfrentando al equipo paraguayo. 3 días más tarde, el 24 de enero, jugará contra el conjunto peruano. Después tendrá fecha libre, la tercera no jugará y estará volviendo al ruedo 6 días después, es decir, el 30 de enero cuando esté enfrentando a Chile, y el 2 de febrero cerrará su participación en la primera fase viéndose las caras con el conjunto uruguayo. En cuanto al cuadrangular final, las fechas también ya están totalmente confirmadas. Todos los partidos de esta instancia final se jugarán en el Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara, ciudad de Venezuela, y se disputarán los días 5, 8 y 11 de febrero. Los 2 mejores de este cuadrangular final serán las 2 selecciones sudamericanas que estarán en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un certamen que quizás no tiene tanta importancia, obviamente, como un mundial de fútbol, pero no deja de ser importante el hecho de darle valor a esta clase de competencia, sobre todo porque los jugadores siempre dan un plus especial a la hora de competir con la camiseta de la selección argentina. Y teniendo en cuenta también que es un torneo sub-23, recordemos que la lista oficial tienen que ser todos jugadores menores de 23 años, con excepción de 3 futbolistas que pueden ser mayores. Veremos quiénes serán esos jugadores. De hecho, se había inclusive rumoreado que hasta Lionel Messi podía formar parte de la selección argentina. Creo yo que esto no sucederá, aunque en primera instancia Argentina debe clasificarse para los Juegos Olímpicos. La compenetración entre Lionel Scaloni y Javier Mascherano viene ya desde hace bastante tiempo. El jefecito había sido muy cuestionado, no solamente por los hinchas, sino también por la prensa en general, luego de el mal resultado que obtuvo Argentina en el Sudamericano Sub-20. Muchos pedían en ese entonces la destitución del entrenador. De hecho, el DT había presentado la renuncia a la AFA, pero Claudio El Chiquitapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, rechazó la renuncia del DT, diciendo que lo necesitaban para dirigir la Copa del Mundo. A su vez también, al contar con el apoyo de Lionel Scaloni, obviamente Mascherano no le quedó otra que declinar la renuncia y seguir estando al frente de la selección argentina sub-20, o en este caso sub-23. Después hay un montón de cuestiones que obviamente tienen que ver con lo que Scaloni y Mascherano hacen en conjunto, como para que
Mascherano justamente siguiera siendo el técnico de la selección argentina sub-23. El hecho de que Scaloni y Mascherano compartan tantas cosas en común en lo que tiene que ver con el aspecto futbolístico de la selección argentina ayudó mucho a que el entrenador en cuestión siguiera siendo el DT, y de hecho lo ha ayudado mucho tanto en la fecha FIFA de septiembre como en la de octubre. ¿Por qué digo esto? En aquel entonces Mascherano, en las listas que él mismo daba, únicamente podía citar a jugadores que estuvieran en el fútbol sudamericano, teniendo en cuenta que para disputar amistosos en suelo argentino no podía obligar a los clubes del fútbol europeo a ceder a sus respectivos futbolistas. En cambio, si Scaloni colocaba a los jugadores sub-23 en la lista de la selección argentina mayor para disputar los partidos de eliminatorias, ahí sí los clubes, al ser una competencia oficial de la FIFA, teniendo en cuenta que son clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, estaban obligados a ceder a los jugadores. Por eso mismo, cada vez que veíamos una lista de la sub-23, tanto a mediados de septiembre como a mediados de octubre, únicamente estaban incluidos futbolistas del medio local y algunos también del fútbol brasileño, que también están dispuestos a ceder a sus jugadores, pero después no había ninguno del fútbol europeo. En cambio, cuando mirábamos la lista de la selección mayor, estaban incluidos algunos jóvenes sub-23 que Scaloni no iba a utilizar y que sí iban a estar con Mascherano, y que obviamente el hecho de estar, como dije, en la nómina de la selección mayor hacía que los clubes tuvieran que cederlos. En esta oportunidad, en esta fecha FIFA de noviembre, como el combinado sub-23 se va a hacer una gira por Japón, los equipos europeos sí tienen la obligación de ceder a estos jugadores, y por eso en la nómina aparecen futbolistas como Facundo Buonanotte, que juega en Inglaterra, como Carlos Alcaraz, que también está en la segunda división inglesa, Nicolás Paz, el jugador del Real Madrid, y hay muchos jugadores de Europa. Hay algunos que faltan, está claro, porque como dije, hay algunos futbolistas que ya fueron observados en las pasadas fechas FIFA, motivo por el cual están eligiendo a otros representantes de Argentina en esta oportunidad, por lo que se espera que de cara al preolímpico la lista sea bastante extensa. Después va a tener que ser acortada y ahí definirá Mascherano quiénes serán los jugadores que formarán parte de ese torneo. Hay que tener en cuenta que para el preolímpico los clubes no tienen la obligación de ceder a los futbolistas, algo que sucedió también en el torneo sub-20, donde por ejemplo jugadores como Alejandro Garnacho del Manchester United no pudieron venir a disputar el Mundial a causa de que el Manchester United no lo cedió. Después sí contaron con la aprobación de los clubes de fútbol argentino y con algunos de Europa. Veremos cómo se maneja Argentina en cuanto a las posibles negaciones de los equipos de cara al preolímpico 2024, pero en definitiva, al ser una lista extensa con grandes jugadores, sobre todo a futuro, esperemos que Mascherano pueda sacar lo mejor y mejorar lo que hizo en este 2023. Para cerrar y hacer un repaso, la selección argentina estará jugando este 18 y 21 de noviembre 2 amistosos en suelo japonés. Se trata de la gira previa antes del preolímpico del año que viene. Uno cree que a inicios del 2024 ya va a salir la lista oficial de futbolistas que van a estar representando a la Argentina en ese torneo, y es clave que la selección no solamente logre el pasaje al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París, sino que también empiece a mostrar algo futbolísticamente mejor de lo que se vio este año. Porque todos dicen cosas buenas de la selección argentina mayor, que solo ha perdido un partido de 50, que es la vigente campeona del mundo, la vigente campeona de América, que tiene muchísimos jugadores en primer nivel mundial, pero en definitiva las categorías juveniles están quedando un poco atrás, sobre todo la sub-23, que no ha mostrado grandes cosas en este año. Es tarea de Mascherano mejorar la producción argentina. Todo lo que se hizo este 2023 no ha sido positivo, de hecho, de no ser porque se cambió la sede del mundial, Argentina no hubiera disputado la Copa del Mundo y hubiera sido un doble fracaso, pero en definitiva ahora tiene tiempo y el apoyo sobre todo de Lionel Scaloni para redimirse y hacer un buen torneo preolímpico en los primeros 2 meses del año que viene.